La mañana del 9 de octubre de 1967 comenzó como cualquier otra en la pequeña escuela de La Higuera, Bolivia. Pero aquel día el aire tenía un peso diferente, una quietud casi sagrada. En una habitación polvorienta, un hombre herido, con las manos atadas y la mirada intacta, esperaba su destino. Afuera, un joven soldado de apenas 24 años trataba de controlar el temblor en sus manos. Su nombre era Mario, y todavía no sabía que ese día escucharía las últimas palabras del Che Guevara. Mario había sido reclutado apenas un año antes. No era un hombre de ideologías, sino de supervivencia. Había crecido en las montañas, entre pobreza y silencio. Cuando el ejército llegó, le prometieron comida, botas nuevas y un sueldo. No le hablaron de revoluciones ni de mártires. Aquella mañana, mientras ajustaba su fusil, se preguntó qué sentido tenía todo eso. Nadie le explicó quién era realmente ese prisionero de mirada serena y barba desordenada que todos llamaban el Che. Dentro del aula, el Che estaba sentado en un banco escolar. Tenía la camisa rota y el rostro cubierto de polvo. Aún así, su presencia dominaba el espacio como si el mundo entero se hubiera detenido a escucharlo respirar. «¡No disparen!», dijo una voz cuando un oficial quiso entrar. «Las órdenes vendrán pronto». Afuera, Mario escuchaba los murmullos. Algunos soldados bromeaban nerviosamente, otros rezaban. Él solo sentía miedo, no por morir, sino por lo que podría ver. El comandante de la operación, un hombre seco y cansado, recibió una llamada por radio. «Las órdenes vienen de arriba», dijo finalmente. Nadie preguntó más. Mario fue el primero en entender lo que eso significaba. La frase de arriba no dejaba espacio a dudas. El Che no saldría vivo de aquella escuela. Pero lo que nadie imaginaba era que antes de que el silencio se tragara la selva, el prisionero hablaría una última vez. Y esas palabras perseguirían a Mario durante 6 décadas. El joven soldado fue elegido por azar para custodiar la puerta. «No entres, solo vigila», le ordenaron. Pero el destino rara vez respeta las órdenes. Cuando el oficial encargado de ejecutar al Che se negó en el último momento, el caos se apoderó del aula. Mario escuchó el ruido de botas, el golpe de una silla, y entonces una voz firme, tranquila, resonó dentro. «Dispara, cobarde. Solo vas a matar a un hombre». Mario no vio el disparo, pero oyó cómo el tiempo se rompía. Durante unos segundos no hubo nada, solo el zumbido de las moscas, el olor a pólvora y un silencio tan espeso que dolía respirar. Mario entró sin saber por qué. El cuerpo del Che yacía sobre el suelo de tierra. Los ojos, aún abiertos, parecían mirar más allá del cuarto, más allá de la muerte misma. Mario se arrodilló, tocó su mano fría y, sin entender por qué, murmuró una disculpa. Nadie lo escuchó. Afuera, los oficiales celebraban en voz baja. Dentro, un soldado sintió que algo dentro de él se rompía. Esa noche, cuando el cuerpo fue trasladado y los helicópteros sobrevolaban el valle, Mario se quedó solo frente a la escuela. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero para él todo era oscuridad. ¿Había cumplido su deber? ¿O eso le habían dicho? Sin embargo, en su mente resonaban aquellas palabras. «Solo vas a matar a un hombre». No sabía entonces que repetiría esa frase miles de veces, en sueños, en silencios, en confesiones que nunca se atrevió a hacer, hasta que el tiempo lo obligó a hablar. 50 años después, Mario volvió a La Higuera. Tenía el cabello blanco y los ojos hundidos. Nadie lo reconoció. El pueblo se había convertido en un sitio turístico, lleno de murales con el rostro del Che. Los niños vendían postales. Los turistas posaban frente a la vieja escuela. Mario se detuvo frente a la puerta. Tocó la madera con los dedos temblorosos
y susurró: «Aquí fue». Nadie respondió, solo el viento, que parecía repetirle: «Sí, aquí fue». Ese día decidió contar su historia, porque durante medio siglo Mario había guardado silencio. Había vivido con el peso de haber sido el último en escuchar la voz de un hombre que el mundo convirtió en leyenda. Y aunque él no apretó el gatillo, se sintió cómplice de cada bala. Ahora, por primera vez, estaba listo para hablar. No para limpiar su nombre, sino para entender el suyo propio. «Yo estuve allí», diría, «y lo que escuché aquel día cambió mi vida». Pero nadie imaginaba lo que estaba por revelar. Cuando Mario regresó a su pueblo después de la guerra, nadie le hizo preguntas. Bolivia estaba cansada de hablar del Che, de la guerrilla, del miedo. En los bares, los hombres cambiaban de tema cuando escuchaban su nombre. Para muchos, aquel episodio era solo una página incómoda de la historia. Pero para Mario no era pasado, era un eco constante. Cada vez que oía un disparo, un portazo, o incluso el chasquido de una piedra contra el suelo, su mente volvía a ese aula. Y volvía a ver esos ojos abiertos. Durante años, intentó convencerse de que solo había cumplido con su deber. Eran órdenes, se repetía. Pero las órdenes no callan la conciencia. En las noches, cuando su esposa dormía, Mario se levantaba y encendía un cigarro. Miraba por la ventana hacia las montañas y escuchaba el silencio. «Solo vas a matar a un hombre», murmuraba, y sentía un nudo en la garganta. Su mujer, al principio, pensó que hablaba dormido. Luego entendió que no dormía desde hacía décadas. Vivía con los ojos abiertos, preso de un recuerdo. Pasaron los años, las dictaduras y los gobiernos. La imagen del Che empezó a aparecer en camisetas, murales y banderas. El hombre al que él vio morir se convirtió en símbolo mundial. En las calles de La Paz, los jóvenes gritaban su nombre con orgullo, sin saber que a pocos kilómetros vivía un anciano que había visto su último aliento. Mario sentía una mezcla extraña de culpa y desconcierto. ¿Cómo podía un muerto inspirar tanta vida? ¿Cómo podía un recuerdo perseguirlo tanto y al mismo tiempo hacer que otros soñaran? En 1985, un periodista argentino viajó a Bolivia buscando testimonios sobre la ejecución. Encontró a Mario en una pequeña cantina, bebiendo solo. «Usted estuvo allí, ¿no es cierto?», preguntó con voz suave. Mario lo miró, pero no respondió. El periodista insistió, encendió la grabadora y dijo: «El mundo merece saber la verdad». Mario se levantó, apagó el cigarro y murmuró: «El mundo ya tiene su verdad. No necesita la mía». Aquella fue la primera vez que alguien intentó hacerlo hablar, y también la primera vez que él comprendió que no podía huir para siempre. Años más tarde, su hijo, un maestro de historia, le pidió que hablara para un grupo de estudiantes. «Papá, tú estuviste allí. ¿Podrías contar cómo fue de verdad?». Mario lo miró con ternura, pero negó con la cabeza. «Si te cuento, dejarías de verme como tu padre. Me verías como un soldado». El muchacho insistió, sin entender el peso de esas palabras. Porque Mario sabía que en el momento en que hablara, perdería algo más que el silencio. Perdería la poca paz que le quedaba. Pero el destino ya había decidido por él. En 2017, cuando se cumplían 50 años de la muerte del Che, un grupo de periodistas llegó nuevamente a La Higuera. Querían filmar un documental sobre el último testigo. Mario, ya con 80 años, aceptó recibirlos. «No quiero fama, ni dinero», advirtió. «Solo quiero contar lo que de verdad escuché». Los reporteros prepararon sus cámaras, pero lo que Mario dijo no fue lo que esperaban. No habló de política ni de revoluciones.
Habló de humanidad, de miedo, de lo que siente un hombre cuando otro lo mira por última vez. Cuando entré al aula, él ya sabía lo que iba a pasar, dijo Mario con voz temblorosa. No pidió clemencia, solo dijo: «Dispara, cobarde, vas a matar a un hombre». Pero lo que nadie sabe es que antes de eso, me miró y me dijo algo más. Me miró directo a los ojos y me preguntó mi nombre. Los periodistas se miraron confundidos. Le dije: «Mario», y él me respondió: «Mario, no te olvides de vivir». El silencio llenó la habitación. Nadie esperaba esa frase. Nadie la había escuchado antes. Pero para Mario, esas 5 palabras habían definido su existencia. Después de la entrevista, los reporteros le prometieron publicar la historia. Pero el documental nunca salió a la luz. Algunos dijeron que fue censurado. Otros, que los productores no quisieron mezclar leyenda y testimonio. Mario no insistió. Había cumplido con su parte. Había hablado. Pero las noches siguieron igual. En sus sueños, el Che seguía allí, sentado en el aula, repitiendo su nombre. «Mario, ¿no te olvides de vivir?» Y él, cada amanecer, se despertaba preguntándose si de verdad lo había hecho. Después de aquella entrevista, Mario comenzó a notar algo extraño. Por primera vez en años, su silencio no pesaba tanto. Era como si al pronunciar aquellas palabras, «No te olvides de vivir», hubiera abierto una puerta invisible. A veces, al amanecer, salía al patio, respiraba el aire frío y sentía una presencia tranquila, como si el hombre de la escuela todavía lo acompañara, pero ya no para atormentarlo, sino para recordarle algo esencial. Vivir, se repetía, como si esa palabra fuera una promesa pendiente. En su pequeño taller de carpintería, donde pasaba los días reparando sillas y mesas viejas, Mario empezó a dejar grabadas esas palabras en cada pieza que hacía. No lo hacía por superstición, sino como un gesto de respeto. «No te olvides de vivir». Tallaba con cuidado en la madera, en lugares donde nadie más lo vería. Para él, era una forma de redención silenciosa, una oración que no necesitaba iglesia. Con cada golpe de martillo, se reconciliaba un poco más con el pasado, aunque nunca del todo. Los vecinos lo conocían como el viejo del taller. Pocos sabían su historia completa. De vez en cuando algún turista lo visitaba buscando recuerdos del Che. Le preguntaban si conoció al guerrillero, si lo vio morir. Mario sonreía, negaba con la cabeza y ofrecía una silla hecha por él. «Las cosas duran más cuando se hacen con las manos», decía. Ninguno sospechaba que esas mismas manos habían temblado en la higuera, medio siglo atrás. Ninguno sabía que cada mueble llevaba grabado el último mensaje de aquel hombre inmortal. Un día, sin saber por qué, Mario decidió visitar el cementerio donde reposaban los restos del Che en Santa Clara, Cuba. No lo hizo por curiosidad ni por devoción política. Lo hizo porque sentía que debía cerrar un ciclo. Viajó solo, con una maleta pequeña y un cuaderno en blanco. Cuando llegó al mausoleo, el calor era insoportable. Los turistas hacían fila, las cámaras brillaban. Pero Mario se mantuvo al margen, en silencio. Cuando finalmente se acercó al muro de piedra, apoyó la mano y susurró: «No te olvides de vivir. Yo lo intenté». Esa noche, escribió por primera vez en su cuaderno. No un diario, sino una carta. «Ernesto», empezó, «no sé si me oyes, pero necesito contarte lo que fue de mi vida después de aquel día. Intenté seguir tus palabras. Me casé, trabajé, tuve hijos, pero siempre sentí que no merecía el perdón. Hoy entiendo que quizás no buscabas que te perdonara, sino que me perdonara a mí mismo». Las páginas se llenaron de recuerdos, de frases cortas,
de silencios convertidos en tinta. Por primera vez, Mario escribió sin miedo. Durante los días siguientes, caminó por las calles de La Habana. Observó los murales del Che en cada esquina, los jóvenes con su rostro en las camisetas, los carteles con consignas revolucionarias. Pensó en la ironía. Aquel hombre que murió frente a un grupo de soldados, ahora vivía en millones de rostros anónimos. Y se dio cuenta de algo. Tal vez el Che no había querido decir «vive por mí», sino «vive a pesar de mí». Tal vez, en esa última mirada, había un deseo de redención compartida, no de heroísmo. Cuando regresó a Bolivia, Mario era un hombre distinto. Había envejecido más, pero se movía con una calma nueva. En el aeropuerto, un niño se le acercó y le vendió una postal con el rostro del Che. «¿Usted sabe quién es?», preguntó el niño. Mario sonrió. «Sí, lo conocí». El niño abrió los ojos sorprendido. «¿Era bueno o malo?». Mario pensó unos segundos y respondió: «Era humano». El niño no entendió del todo, pero se quedó con la frase. Y Mario comprendió que esa era, quizás, la verdad más sencilla y más difícil de aceptar. Al llegar a su casa, guardó el cuaderno con la carta en una caja de madera y la colocó sobre su mesa de trabajo. Afuera, el sol se escondía entre las montañas, y por primera vez en mucho tiempo, Mario no temía a la oscuridad. Cerró los ojos y escuchó el sonido del viento, el mismo que había soplado aquella mañana de 1967. Sonrió con serenidad. «No te olvides de vivir», repitió en voz baja. Y esta vez sintió que lo había hecho. Pasaron algunos años desde aquel viaje a Cuba, y el cuaderno donde Mario había escrito su carta quedó guardado entre herramientas y virutas de madera. Nadie sabía de su existencia. Cada tanto, el viejo lo sacaba, lo leía en silencio y volvía a guardarlo, como quien revisa una herida que ya no duele, pero que sigue siendo parte del cuerpo. No lo mostraba a nadie porque sentía que ese cuaderno no era un documento, sino una conversación entre dos hombres que el tiempo había unido en una misma frase: vivir. Una mañana de invierno, un fuerte viento entró al taller y tiró varias cosas al suelo, entre ellas la caja de madera que contenía el cuaderno. Las hojas se esparcieron por el piso, y Mario, al recogerlas, notó que la tinta de algunas palabras se había desvanecido. «Parece que hasta el papel se cansa de cargar con los recuerdos», murmuró. Decidió entonces hacer algo que nunca había considerado: dejar el cuaderno en manos de su hijo. Quizás él sabría qué hacer con aquellas páginas que todavía respiraban. Su hijo, Andrés, ya no era el muchacho curioso que pedía historias. Era un profesor maduro, con su propio modo de ver el pasado. Cuando su padre le entregó el cuaderno, se sorprendió. «¿Qué es esto?», preguntó. «Mi verdad», respondió Mario, «y tal vez la tuya». Durante días, Andrés lo leyó en secreto, sin hablar con nadie. Las palabras lo conmovieron. No era un texto político ni un relato heroico. Era el testimonio de un hombre que había cargado toda su vida con la mirada de otro. Un testamento moral, más que histórico. Andrés decidió guardar el cuaderno en la biblioteca del colegio donde enseñaba. No lo mostró a sus alumnos, pero sí lo mencionaba a veces. «Existen verdades pequeñas que cambian más que las grandes revoluciones», decía. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En 2019, un incendio accidental destruyó gran parte del edificio. Entre los libros carbonizados y los muebles quemados, desapareció el cuaderno. Cuando Andrés llegó al día siguiente y vio las cenizas, sintió un vacío inexplicable. Había perdido no un objeto, sino una voz. Mario, al enterarse, no se enfadó. Se limitó a sonreír con tristeza. Quizás debía irse,
dijo. A veces los recuerdos también necesitan morir para dejarnos vivir. Esa noche volvió a soñar con el aula de la higuera. Pero esta vez, el Che no le hablaba. Solo lo miraba en silencio, como si lo despidiera. Al despertar, Mario entendió que el fuego no había destruido el mensaje, solo lo había liberado. Aquellas palabras ya no estaban en el papel. Ahora vivían en la memoria de su hijo, en la suya, en quien quisiera escuchar. Con el tiempo, Andrés comenzó a contar fragmentos de la historia de su padre en conferencias y charlas. No mencionaba nombres, ni fechas, ni lugares exactos. Hablaba de un soldado que había aprendido demasiado tarde el valor de la vida. Los oyentes pensaban que era un relato simbólico, una metáfora. Nadie imaginaba que detrás de esas frases estaba la voz real del último hombre que escuchó al Che Guevara. Y así, sin buscarlo, el mensaje volvió a expandirse, transformado en lección, en semilla, en eco. Mario asistió a una de esas charlas. Sentado en la última fila, escuchó a su hijo repetir las palabras que él mismo había escrito. No te olvides de vivir. Y entendió que el ciclo se había cerrado. Ya no importaba el cuaderno, ni la escuela, ni la culpa. Su historia ya no le pertenecía solo a él. Había pasado al mundo como un susurro que sobrevive al ruido. Al salir del auditorio, el viento le revolvió el cabello blanco, y por primera vez sintió verdadera paz. Esa noche, antes de dormir, Mario tomó un trozo de madera y grabó una última vez la frase que había marcado su destino. Luego colocó la pieza junto a su cama y cerró los ojos. Cumplí, pensó. Y mientras el sueño lo envolvía, creyó escuchar, desde algún rincón del tiempo, la misma voz serena que lo había acompañado toda la vida. Ahora sí, Mario, viviste. Después de la muerte de Mario, Andrés encontró el taller vacío, cubierto por una fina capa de polvo y olor a madera vieja. En una esquina, sobre la mesa, estaba la última pieza tallada por su padre. Una pequeña tabla con las palabras grabadas, claras y firmes: no te olvides de vivir. Andrés la tomó con cuidado, como si sostuviera un relicario, y comprendió que no era solo una frase. Era la herencia más valiosa que aquel hombre silencioso podía dejarle. No dinero, no fama, sino una verdad que había costado una vida entera aprender. Durante semanas, Andrés no pudo entrar al taller sin sentir un nudo en el pecho. Todo en ese lugar hablaba de su padre. Las herramientas alineadas con precisión militar, el banco de trabajo lleno de marcas de cuchillos y clavos, el reloj de pared detenido a las 13:07. Cada objeto parecía conservar algo de su presencia. Pero lo que más lo conmovió fue descubrir, en la parte trasera de la tabla, un pequeño grabado casi invisible, una fecha. 9 de octubre de 1967, el día en que el Che Guevara fue ejecutado. Andrés entendió entonces que su padre había cerrado el círculo. Poco después, Andrés decidió publicar un artículo en una revista universitaria. No reveló nombres ni datos precisos. Escribió bajo un seudónimo. El texto se titulaba El hombre que no supo olvidar. En él contaba la historia de un soldado que, tras apretar el gatillo, pasó toda su vida buscando el sentido de una frase. El artículo, sin pretenderlo, se volvió viral. Miles de lectores se conmovieron con aquella historia sin rostro que hablaba de culpa, redención y humanidad. Nadie imaginaba que el soldado había sido real. Semanas después, un periodista de un canal internacional rastreó el origen del texto y llegó hasta Andrés. «Usted sabe más de esa historia, ¿verdad?», le preguntó en una entrevista. Andrés dudó. Recordó el silencio de su padre, el peso que había cargado por medio siglo. Pero también recordó su deseo final: dejar el mensaje vivir.
Así que, por primera vez, habló. Mi padre fue el último hombre que escuchó la voz del Che Guevara. La noticia recorrió el mundo. Algunos dudaron, otros lo acusaron de inventar. Pero muchos creyeron, porque su voz no sonaba como la de un mentiroso, sino como la de alguien que finalmente decía la verdad. El gobierno boliviano negó oficialmente la historia. El soldado que ejecutó al Che ya fue identificado hace décadas, declararon. Sin embargo, las coincidencias eran demasiadas. Fechas, lugares, nombres, todo encajaba. Las redes se llenaron de debates, documentales y teorías. Algunos querían convertir a Mario en héroe nacional. Otros lo veían como un símbolo de arrepentimiento. Andrés, en cambio, solo quería preservar la memoria de su padre como él lo conoció. Un hombre simple que buscó el perdón a través del silencio. Un día, una joven periodista cubana contactó a Andrés. Le dijo que había encontrado algo en los archivos de Santa Clara. Una carta sin firma, escrita a mano, depositada en el mausoleo del Che en 2010. Empieza con la palabra Ernesto, explicó, y termina con la frase, no te olvides de vivir, yo lo intenté. Andrés se quedó sin aliento. Era la carta de su padre, aquella que creyó perdida en el fuego. De algún modo, Mario la había enviado antes de morir. O quizás alguien la había encontrado y llevado hasta allí. Nadie lo supo nunca. Andrés viajó a Cuba para ver la carta. Al sostenerla, sintió que el tiempo se detenía. No lloró, solo sonrió, igual que su padre en aquel último día. Cumpliste, viejo, murmuró. En ese instante, comprendió que la historia que había empezado en un aula polvorienta de La Higuera no pertenecía a un solo hombre, sino a todos los que alguna vez tuvieron que elegir entre obedecer y vivir, y que las palabras del Che no habían sido solo una despedida, sino una profecía. De regreso en Bolivia, Andrés decidió transformar el taller en un pequeño museo, no con vitrinas ni discursos políticos, sino con silencio. En las paredes colgó fotografías de montañas, fragmentos de madera, y en el centro, una placa con la inscripción que había guiado 2 generaciones. No te olvides de vivir. Y cada visitante que entraba en aquel lugar salía distinto, sin saber exactamente por qué, como si esas 5 palabras tuvieran el poder de reconciliar al hombre con su propia conciencia. El viaje de Andrés por las montañas de Bolivia comenzó al amanecer, con una mochila ligera y el corazón lleno de preguntas. Quería ver con sus propios ojos el lugar donde su padre había cambiado para siempre. La higuera lo recibió igual que medio siglo atrás, silenciosa, suspendida en el tiempo. Las mismas calles de tierra, las mismas casas de adobe, el mismo aire denso que parece guardar secretos. En el centro del pueblo, un mural descolorido mostraba el rostro del Che. Bajo él, alguien había escrito con tiza: aquí empezó el fin, y quizá también el perdón. El guía local, un anciano de voz áspera, lo condujo por un sendero estrecho hacia el antiguo aula donde el Che pasó sus últimas horas. El edificio estaba en ruinas, pero el aire allí dentro era distinto, más pesado, casi sagrado. Andrés se detuvo frente a la pared donde su padre había dicho que el Che apoyó la espalda. Cerró los ojos y trató de imaginarlo. La respiración entrecortada, la mirada serena, las últimas palabras. No escuchó nada, pero sintió una vibración profunda, como si las montañas mismas recordaran aquel instante. Todavía se escucha su voz cuando sopla el viento, dijo el guía con una sonrisa tenue. Mientras caminaban de regreso, el anciano le contó una historia. Dijo que, años atrás, un hombre había regresado en secreto al pueblo. No llevaba uniforme ni armas, solo una mochila y una mirada cansada. Pasó la noche en la iglesia, rezando solo,
y al amanecer se fue sin decir palabra. Algunos dicen que era uno de los soldados, explicó el guía. Andrés no tuvo dudas. Era su padre. En ese momento, comprendió que Mario había vuelto para enfrentar sus fantasmas, no por el remordimiento, sino por la necesidad de escuchar el eco de aquel hombre una vez más. En la tarde, Andrés subió a una colina desde donde se veía todo el valle. El sol descendía lento, tiñendo el paisaje de un rojo ardiente. Sacó la tabla con la frase grabada y la colocó en una roca. No te olvides de vivir. La frase, iluminada por la luz dorada, parecía respirar. Andrés se sentó frente a ella y habló en voz alta, sin saber a quién se dirigía. Él te escuchó, ¿sabes? Mi padre te escuchó, aunque tardó medio siglo en entender. En ese instante, un viento frío recorrió la montaña, y el eco devolvió una palabra apenas audible: vivir. Andrés no supo si era el viento o algo más, pero lo sintió como una respuesta. Esa noche se hospedó en una pequeña casa rural. No había electricidad, solo una lámpara de queroseno y el canto lejano de los grillos. Sacó su cuaderno y empezó a escribir lo que había visto. Pero no escribió una crónica ni un homenaje. Escribió una confesión, la historia de dos hombres, el guerrillero y el soldado, que se enfrentaron una vez, pero que en realidad eran reflejos del mismo ideal, cada uno creyendo servir a algo más grande que sí mismo. Cuando terminó, cerró el cuaderno y entendió por qué su padre había guardado silencio tanto tiempo. No había palabras que pudieran contener ese tipo de verdad. Al amanecer siguiente, Andrés visitó la tumba del Che en el pequeño museo del pueblo. No había flores, solo una bandera descolorida y una vela apagada. Se arrodilló y dejó junto a la lápida un pedazo de madera tallada, con la misma frase: «Esto es de parte de él», susurró. No pidió perdón ni ofreció explicaciones. Solo agradeció. Agradeció porque, gracias a ese encuentro trágico, su padre había aprendido lo que significaba vivir con humanidad. A veces, pensó, la redención no llega por la victoria ni por la justicia, sino por la comprensión. Antes de irse, el guía lo detuvo y le entregó algo envuelto en un pañuelo. «Lo encontramos hace años, en la vieja escuela», dijo. Era un casquillo de bala oxidado, con una inscripción diminuta grabada a mano. Eje Andrés lo sostuvo en silencio. Nadie supo quién lo grabó ni cuándo. Pero él sintió que era una señal. Tal vez un gesto del destino, o un recordatorio de que las historias, incluso las más dolorosas, pueden transformarse en algo sagrado si se las escucha con el corazón abierto. Cuando abandonó la higuera, el cielo estaba cubierto de nubes. Andrés miró por última vez hacia las montañas y comprendió que el eco de su padre seguiría allí para siempre. El soldado que una vez escuchó las últimas palabras del Che no había muerto con culpa, sino con paz. No, y ahora su hijo llevaba en el alma la misma promesa: no olvidar jamás que la vida, incluso en medio del dolor, siempre merece ser vivida. Días después de su regreso a La Paz, Andrés recibió un paquete sin remitente. Dentro había un sobre amarillento y una cinta de casete envuelta en papel periódico. No había nota, solo una palabra escrita a mano: «Escúchala». La curiosidad venció al miedo. Buscó un viejo reproductor, sopló el polvo del aparato y colocó la cinta. Un leve chirrido llenó la habitación, seguido de un silencio profundo. Luego, una voz quebrada, inconfundiblemente la de su padre, comenzó a hablar. «Si estás escuchando esto, hijo, es porque ya no tengo tiempo de decírtelo en persona». La voz de Mario temblaba, pero se mantenía firme, como si llevara décadas esperando ese momento. «Toda mi vida he guardado un secreto, y ahora entiendo que los secretos no mueren contigo, solo cambian de dueño.
Fui uno de los hombres que estuvo en la higuera el día que cayó el Che Guevara. Yo no apreté el gatillo, pero estuve allí, y eso fue suficiente para cargar el peso del disparo. Andrés se quedó inmóvil. Su padre nunca le había dicho eso directamente. Siempre hablaba en sombras, en metáforas, como si las palabras pudieran traicionar algo más grande que él. En la grabación, Mario respiró hondo antes de continuar. No sé si hice bien o mal. Obedecí órdenes, y durante años me repetí que eso era suficiente para dormir tranquilo. Pero un día, cuando vi a tus ojos recién nacidos, entendí que la obediencia no limpia la conciencia. Desde entonces, cada vez que miraba tu rostro, veía también el de aquel hombre. Y me preguntaba si algún día lograrías perdonarme por lo que hice, incluso sin saberlo. La cinta crepitó. Andrés sintió que las palabras lo atravesaban como balas invisibles. Él no murió odiándonos, decía la voz. Eso fue lo que me persiguió. En su mirada había compasión, no miedo. Dijo que comprendía, que la historia nos juzgaría a todos. Y cuando todo terminó, quedé solo en esa aula. El silencio pesaba tanto que quise morir ahí mismo. Pero no lo hice. No por valentía, sino porque sentí que alguien debía contar lo que realmente pasó. No los discursos, no los informes militares. La verdad. Andrés apretó los puños. Lloraba, pero no de tristeza, sino de una emoción que no podía nombrar. La mezcla de amor, comprensión y desahogo que solo llega cuando el pasado finalmente se desnuda. En la segunda mitad de la grabación, la voz de Mario sonó más suave. Hijo, no cargues con mi culpa. Cada hombre tiene su propio campo de batalla, y el mío terminó hace mucho. Solo quiero que recuerdes esto. Aquel día no matamos a un enemigo, matamos una posibilidad de entendernos, de reconciliarnos como hombres. Por eso te dejé esa frase. No te olvides de vivir, porque vivir no es solo respirar, sino aprender a mirar al otro sin odio. El silencio que siguió fue tan largo que Andrés creyó que la cinta había terminado. Pero no. Al final, su padre añadió algo más, casi en un susurro. Si alguna vez visitas su tumba, dile que cumplí, que traté de vivir y que lo escucho todavía, en cada amanecer. Luego, el sonido del viento llenó el casete y la grabación se detuvo. Andrés permaneció inmóvil, con los auriculares en las manos, mirando al vacío. No había dolor ni alivio, solo una paz extraña. Era como si por fin su padre hubiera encontrado una forma de hablarle desde el otro lado del tiempo. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Volvió a escuchar la cinta una y otra vez, buscando matices en la voz, pausas, respiraciones. Cada palabra sonaba distinta. Algunas veces le parecían de su padre, otras del propio Che, como si ambas voces se mezclaran en una sola conciencia. No te olvides de vivir. La frase ya no era solo una advertencia, era una promesa compartida, un legado que atravesaba generaciones, ideologías y fronteras. Al amanecer, Andrés tomó una decisión. Haría pública la grabación, pero no como un documento político ni una denuncia, sino como un testimonio humano, un mensaje desde el corazón de la historia. Subió el audio a Internet, acompañado de una carta. Esta no es la historia del Che ni la de un soldado. Es la historia de lo que pasa cuando la conciencia y la obediencia se miran a los ojos. En menos de 24 horas, el mundo entero la escuchó. Y por primera vez, el silencio de medio siglo encontró su voz. La difusión de la grabación provocó reacciones inmediatas y encontradas. Algunos la recibieron como un acto de valentía, un testimonio que humanizaba la historia. Otros, en cambio, la criticaron con dureza, acusando a Mario y a su hijo
de intentar ensuciar la memoria del Che. Andrés se sentó frente a la computadora, leyendo comentarios de todo el mundo. La palabra culpa aparecía en decenas de textos. De repente comprendió que su padre había vivido toda su vida bajo un juicio invisible y que ahora el mundo entero estaba sentado en ese tribunal. Entre las reacciones más duras, llegó un correo de un historiador cubano que cuestionaba la autenticidad del testimonio. No hay registros que confirmen lo que dice la grabación. Esto parece una mezcla de mito y memoria. Andrés respiró hondo. Sabía que nadie podría probar del todo lo que su padre había visto, y tampoco le importaba. La verdad no siempre se encuentra en documentos oficiales. A veces, estaba en el silencio, en la mirada de un soldado que había escuchado la última voz de un hombre legendario. Al día siguiente, Andrés fue invitado a un programa de radio internacional. Frente a los micrófonos, explicó la historia sin adornos. Habló de su padre, de la grabación, de las palabras que cambiaron la vida de un hombre común. No es un relato político ni una defensa, dijo con calma. Es un acto humano. Porque incluso los que han cometido errores necesitan reconciliarse con la vida. Y ese es el mensaje más importante que mi padre dejó: aprender a vivir, aún cargando con el pasado. La audiencia escuchó en silencio y por primera vez sintió que alguien comprendía. Durante la transmisión, Andrés recordó la mirada de su padre cuando dijo: «No te olvides de vivir». No era solo un recordatorio, era un juicio interno que él había llevado toda su existencia. Mario no necesitaba ser condenado por la historia ni redimido por el mundo. Solo necesitaba entender que había vivido conforme a la conciencia que le quedaba. Y Andrés, al contar su historia, se convirtió en el testigo que cerraba ese círculo, que traducía años de silencio en palabras. Horas después, Andrés recibió una llamada inesperada. Era un hombre mayor, con voz firme. «Soy hijo de uno de los soldados que estuvo en la higuera. Mi padre murió hace décadas, pero supe de su culpa por cartas que dejó. Su historia es la misma que la de tu padre. Tal vez ahora ambos puedan descansar en paz». Andrés comprendió que no era solo la historia de un hombre, sino de muchos, de soldados, de hijos, de testigos que habían cargado silenciosamente con lo que nadie quería recordar. La grabación había despertado ecos que dormían hace medio siglo. El juicio del silencio no se celebraba en tribunales ni bajo luces brillantes. Se desarrollaba en la mente y el corazón de quienes escuchaban. Cada oyente interpretaba la historia según su propia conciencia, algunos con ira, otros con compasión. Andrés se dio cuenta de que eso era lo que su padre había querido transmitir, que la vida no se mide en juicios oficiales, sino en la capacidad de enfrentar la verdad, de mirar a los ojos del pasado y decidir qué hacer con ella. Esa noche, Andrés caminó por las calles de La Paz. La ciudad dormía, iluminada solo por faroles y luces lejanas. Pensó en su padre, en el Che, en todos los hombres que habían estado en aquella selva. Sintió que, finalmente, entendía algo que había tardado décadas en comprender. La verdadera justicia no llega de afuera, sino de adentro. Y aunque el mundo siguiera debatiendo, el juicio del silencio había otorgado a Mario algo invaluable: paz y reconocimiento interior. Antes de dormir, Andrés colocó una foto de su padre junto al cuaderno y la tabla de madera en su mesita. Miró las palabras grabadas: «No te olvides de vivir». Sonrió con serenidad. La voz de Mario seguía resonando en su mente, clara y firme, recordándole que el tiempo no borra los recuerdos, solo los transforma. Y que al final cada hombre es juez de sí mismo,
y cada historia merece ser escuchada, porque sólo así la vida se reconoce como vida, incluso cuando la sombra del pasado pesa sobre ella. El testimonio de Mario y la grabación que Andrés compartió comenzaron a circular más allá de Bolivia y Cuba. Universidades en América Latina y Europa solicitaron entrevistas. Periodistas de Asia y África querían conocer la historia. Andrés no buscaba fama ni reconocimiento. Solo quería que la humanidad comprendiera lo que había aprendido de su padre. Que incluso quienes cometen errores tienen derecho a redimirse a través del tiempo. Las palabras de Mario cruzaron fronteras, idiomas y culturas, llevando consigo un mensaje universal. En una conferencia en Madrid, Andrés habló ante un auditorio repleto de estudiantes. Mostró la foto de su padre, el casquillo oxidado encontrado en la higuera, y la tabla con la frase que había acompañado a su familia durante décadas. Contó cómo un hombre común había estado allí cuando cayó un mito, y cómo ese encuentro había definido toda su vida. Los jóvenes escuchaban en silencio, algunos con lágrimas, otros con ojos abiertos como si descubrieran que la historia no siempre se escribe con tinta oficial, sino con actos humanos. Mientras tanto, en Cuba, antiguos combatientes y familiares de revolucionarios comenzaron a enviar cartas a Andrés. Algunos agradecían que alguien contara la historia sin glorificar ni denigrar. Otros compartían recuerdos de sus propios padres, que habían enfrentado dilemas similares, cargando secretos que nunca se contaron. Andrés comprendió que la historia de Mario no era única. Era un hilo enredado en la memoria de cientos de personas que habían vivido la guerra, la obediencia y la culpa. Su relato había encendido un eco que no podía apagarse. En una pequeña ciudad de Argentina, un periodista encontró un diario antiguo de un exsoldado que nunca había hablado de su participación en la higuera. Al leerlo, reconoció frases idénticas a las que Andrés compartía. «No te olvides de vivir». Aparecía como una repetición, casi un mantra, que varios hombres habían recordado sin saber por qué. Andrés entendió que la frase se había convertido en un símbolo de reconciliación, un puente entre generaciones, un recordatorio de que incluso los silencios más pesados pueden transformarse en lecciones universales. Años más tarde, Andrés viajó a la higuera nuevamente, esta vez acompañado de su propia familia. Mostró a sus hijos los lugares que habían marcado a su padre, el sendero que condujo al aula y la roca donde dejó la tabla. Les habló del Che, de Mario, y de la importancia de vivir con responsabilidad y conciencia. Sus hijos escuchaban atentos, entendiendo que la historia no era solo un relato de héroes y villanos, sino de decisiones humanas, de personas que enfrentaron sus propios límites y aprendieron a cargar con ellos. Al regresar a La Paz, Andrés decidió compilar toda la documentación: fotos, cartas, el casquillo, el cuaderno y la grabación. Lo tituló El último testigo, un homenaje a su padre y a todos los hombres que, aunque desconocidos para el mundo, habían vivido la historia en primera persona. El libro se publicó en varias lenguas, y por primera vez, el mundo pudo escuchar con claridad lo que significaba estar allí, frente a un hombre que cambiaría la historia. Las palabras atravesaron océanos y continentes, dejando una marca indeleble. Con cada mensaje que recibía de lectores de distintos países, Andrés entendió que su padre había dejado un legado que no dependía de política, fama ni ideologías. Era un legado humano. Personas que jamás habían oído hablar del Che o de la higuera escribían cartas agradeciendo la historia, porque les enseñaba algo vital: vivir y reconciliarse con uno mismo, aún cargando con errores
que parecían imposibles de perdonar. La frase de Mario, simple y poderosa, cruzaba fronteras y corazones. Esa noche, Andrés contempló la ciudad desde su ventana. La luz de los faroles reflejaba un brillo cálido, y por primera vez sintió que la historia había alcanzado un cierre. No un final perfecto, no un juicio completo, sino un reconocimiento del pasado y un puente hacia el futuro. Mario, desde algún lugar del tiempo, había logrado lo que tanto buscó: transmitir su verdad y enseñar que incluso en la oscuridad, la vida puede brillar. Y Andrés, al mirar a sus hijos dormir, susurró por primera vez sin miedo: no te olvides de vivir.